Vamos a pasar con otras informaciones en el ámbito local. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico Social, FUNIDES, presentó su primer informe de coyuntura económica 2014. De acuerdo a datos del Banco Central de Nicaragua, en el 2013 el Producto Interno Bruto creció 4.6% en términos reales, luego de crecer 5 y 5.7% en 2011-2012 respectivamente. Esta menor tasa se explica por una desaceleración de la actividad económica en el segundo semestre del 2013. Por el lado de la oferta, de los sectores que más contribuyeron al crecimiento fueron la industria, la silvicultura, la pesca y minas y la construcción, y por el lado de la demanda, indicadores señalan que fue impulsada por el consumo privado, las exportaciones netas y el gasto del gobierno. El consumo creció alrededor de 3.8% para el año 2013, en línea con el crecimiento del empleo en 3.8% y de las remesas en 4.1%, a pesar de un estancamiento en los salarios reales. El volumen de las exportaciones creció 6% gracias al impulso de las exportaciones de zonas francas, que logró compensar la caída de las exportaciones de mercancías. El gasto primario del gobierno creció 3.2% en términos reales, la inversión fija cayó 1.4% en términos reales, la inversión pública creció 5.8% y la inversión privada cayó 3.5%. Veamos el reporte de FUNIDES con las declaraciones que brindaron más temprano sus representantes. Básicamente se presenta el cierre del año 2013, las tendencias, qué fue lo que ocurrió y cuáles son las proyecciones que tenemos para el 2014 y 2015. En primer lugar, en el 2013 el crecimiento fue del 4.6% de la economía, muy cercano a la proyección que había hecho FUNIDES en estudios de coyuntura económico pasado, que decíamos que íbamos a crecer al 4.6% también, y por lo tanto las proyecciones fueron bastante bajas. Lo que influyó mucho o motivó bastante este crecimiento fue el incremento del consumo, seguido por el sector externo, donde a pesar de la caída de algunos precios de las exportaciones, sí se dio un incremento en las exportaciones netas del país, y hubo una caída en la inversión privada, que es un tema de preocupación, porque el 2012 se habían dado signos bastante vigorosos de inversión privada y en el 2013 no se repitieron. Entonces esto es un tema que puede ser de preocupación y hay que seguirle dando la debida atención del caso. También hicimos un análisis de las evoluciones de los ingresos tributarios en el último año. Hemos encontrado un poquito más de volatilidad en los importes de impuestos del IVA, del IR, del ISC. En general todos crecieron, pero crecieron a una tasa menor a la que habían crecido el año pasado. También se ha visto una cierta volatilidad en las declaraciones de algunos impuestos como el IR, y estamos a la espera de ver qué pasa sobre todo con el cierre ya de marzo. Este informe todavía muy temprano para llegar a una conclusión definitiva. Vamos a esperar al segundo informe de coyuntura, tener una evaluación más completa de qué es lo que ha pasado con la recaudación fiscal, porque como recordarán estamos en un proceso de transición. Muchas empresas que declaraban en septiembre se pasaron, ¿verdad?, a la declaración con el año calendario y tuvieron hasta el mes de marzo, finales del mes de marzo, para hacer sus respectivas declaraciones de impuestos, así que todavía estamos muy temprano en este proceso para poder decir algo contundente sobre qué es lo que está pasando con la recaudación, aunque sí se ve, digamos, cierta desaceleración. En el año 2013 también la actividad económica fue variada, hubo mayor incremento de la actividad económica en la primera parte del año, en la segunda hubo una desaceleración que mostró luego una tendencia hacia arriba en los meses de noviembre, diciembre y enero del 2014 que ya tenemos. Por lo tanto, podemos pensar de que este bajón que hubo en el crecimiento económico se debe a temas meramente cíclicos de corto plazo, pues. Pero se espera, ¿verdad?, que en el año 2014 la economía pueda crecer a una tasa parecida a la que creció en el 2013. Calculamos, según algunos escenarios, un escenario base de un crecimiento del 4.1% para este año. Hay algunos signos que son positivos, como el crecimiento de las exportaciones en los primeros 3 meses del año 2014, que refuerzan, digamos,
a que estas proyecciones van a cumplirse, pero todavía estamos muy temprano en el año como para predecir con mayor seguridad. También se abordó en el informe de coyuntura temas de liquidez en el sector financiero, todo está bajo control, un muy leve incremento en las tasas de interés del sector privado. También una situación por el lado fiscal de reserva monetaria internacional bastante estable, un gasto público balanceado y no muchas sorpresas, digamos, desde el punto de vista fiscal. Eso es en grande resumen lo que ha pasado en la parte fiscal, el crecimiento, y luego se hizo un análisis sobre las importaciones y las exportaciones que están más detallados en el estudio. Con respecto a los precios que se manejan a nivel internacional y la vulnerabilidad que tiene Nicaragua al depender de esos precios, por ejemplo, la situación que se vivió con el café, ¿qué tan vulnerable es Nicaragua ya para este año 2014? Se espera de que nosotros nos preparemos un poco más con políticas públicas para proteger en sí la producción, ¿no? También se puede contar con... Sí, la vulnerabilidad a los productos, al precio de los productos de exportación se debe principalmente a que tenemos una oferta exportable reducida, ¿verdad? Concentrada en unos 10, 15 productos y aquí para mediano plazo, algo que FUNIDES ha resaltado es la importancia de la transformación de estos productos, en vez de ser materias primas, transformación en productos más acabados y de diversificación en otros mercados, porque no es cierto de que la evolución de un mercado en particular sea la evolución de otro. Las proyecciones que tenemos para el 2014 y 2015 de los precios de los principales productos de exportación, con la excepción del café, no son muy positivas. Tenemos que recordar además de que el café ya había caído casi un 30% el año que acaba de pasar, y la proyección de crecimiento del 35% que presentamos para el 2014 compensa poco la caída que ya hubo. Pues entonces, en otras palabras, estaríamos teniendo precios del café que bastante parecidos a los que hubo previo al derrumbe de precios. Igual un crecimiento del oro no muy significativo, el azúcar tampoco, la carne un leve incremento, producto de que hay menos inventario de ganado en Estados Unidos, pero en general hay un escenario donde los precios no van a ser lo más favorable. Entonces eso conlleva a la motivación de discutir política de qué podemos hacer para reducir esa vulnerabilidad. Nosotros lo abordamos en la última parte del informe mencionando el tema de la competitividad. La forma de la forma de poder salir adelante frente a una reducción drástica de los precios es mejorando nuestra productividad. Porque con los mismos costos podemos sacar, en vez de 3 litros de leche, por ejemplo, podemos sacar 6 y entonces ahí compensamos. Entonces, en FUNIDES estamos presentando una iniciativa donde vamos a incorporar el tema de la productividad de todos los factores, la mano de obra y cada uno de los sectores, como un tema de agenda principal para el desarrollo. Esos puntos que hacen falta son los que nos permiten que Nicaragua se nivele, como está en el tema de productividad, con el resto de la región centroamericana. ¿Y qué pasa realmente en este caso? Y también la pobreza, ¿cómo cerró el año pasado los niveles de pobreza de este país? Bueno, la pobreza se mide con la medición de encuestas de nivel de vida. Estas no se hacen anualmente, ¿verdad? La pobreza es un indicador que no cambia radicalmente de año en año, sino que se observa, digamos, en periodos. Obviamente, cuando un país crece, se genera ingresos y esto reduce la pobreza. ¿Cuánto, en qué medida? Pues es muy difícil decirlo en este momento, pero sí lo que ha pasado en los últimos 10 años, digamos, como términos generales, es de que la pobreza extrema es la que ha venido reduciéndose más rápidamente que la pobreza general. Es decir, hay un salto más de pobres extremos hacia pobres, lo cual es positivo, pero no es lo suficiente para poder decir pues de que la pobreza está erradicada, pero hay una tendencia positiva. ¿Un promedio de ese nivel que tenemos actual? ¿Esa pobreza extrema que se ha reducido? En este momento de este año no lo podríamos, no lo tenemos porque esto se hace con la medición de las encuestas. Y el tema de la productividad, ¿cómo se está haciendo para tratar de nivelar, o sea, para que Nicaragua tenga los niveles de otros países como Costa Rica, por ejemplo?
Bueno, hay que abordar el tema en base a cada uno de los sectores, ¿verdad? Hay sectores que definitivamente, por el lado positivo, no requieren una discusión muy a fondo de la productividad porque están bien, como el caso del maní, como el caso del azúcar y algunos otros productos. Hay otros que son muy fuertes en la participación de la producción, como por ejemplo la ganadería en general, y ahí saltos en la productividad de estos sectores, como el sector maíz, el sector frijol, tendría un enorme impacto sobre la producción total del país. Entonces, contestando tu pregunta, van a hacer estudios puntuales, análisis puntuales y específicos a cada uno de los sectores, los que nos van a decir qué se puede hacer para mejorar la competitividad y la productividad de los sectores. De entrada te puedo decir que la existencia de servicios públicos, la existencia de infraestructura pública es un factor que juega un papel determinante en la productividad. Si no hay carreteras, si no hay caminos, vamos a tener productividad baja en una gran... que son los productos latentes de exportación, porque el café y frijol son productos que están dentro de la lista de exportaciones más fuerte de Nicaragua. Pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha caído? ¿Qué pasa? Muchos dicen que en el caso del café por el problema de la roya y por los precios internacionales. ¿Esos aspectos están influyendo en que hay una baja en la productividad del país? Más que una caída en la productividad, lo que hay que aclarar es que la productividad es baja en términos generales, ¿verdad? Y ¿qué podemos hacer para incrementarla y dónde podemos incrementarla para tener mejor impacto? En los sectores y productos que estamos siendo, entre comillas, más exitosos, como el café fue un papel muy importante en las exportaciones, igual que la producción pecuaria. Entonces, la aproximación de FUNIDES sobre este tema es poner en la agenda de discusión de políticas nacionales, de políticas públicas, de políticas del sector privado, la importancia de mejorar la productividad de nuestro sector. Y comencemos con el sector que es más tradicional y que sabemos supuestamente hacer las cosas, pero estamos un poco atrasados. Entonces la idea es incidir sobre esos sectores. En el tema de las encuestas que realiza FUNIDES, hemos notado que hay en el resultado de esta última, una disminución en la capacidad de compra de la población. Sí, cuando vemos en detalle la capacidad de compra y la evolución de ella en distintas regiones del país, pareciera ser que el norte del país, lo que tiene que ver con Jinotega, Matagalpa, Las Segovias, que son zonas cafetaleras, es donde más fuerte se sintió esa disminución de la capacidad de compra. Nuestros encuestados expresaron mucha más negatividad en la parte norte que en el resto del país. En el resto del país hay una disminución de la capacidad de compra como siempre se habla, pero en el centro y sobre todo en el norte del país se vio más acentuado. Específicamente por el problema de la roya. Por el problema de la roya y el problema de los menores ingresos que tenemos en exportaciones. En la encuesta que le hacen a los empresarios también se ve una parte negativa, que ha empeorado la situación. Hay cuestiones mixtas, ¿verdad? En la parte de ambiente de inversiones hay un incremento bastante importante, o sea, los empresarios están percibiendo que en el país hay condiciones favorables para la inversión. Sin embargo, bajó unos 7, 8... Anteriores, ¿cómo valoran